Homilía del Papa Francisco en la Misa de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, año B. En el Evangelio de hoy aparece varias veces el verbo ver. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Juan capítulo 20, versículo 20. Luego dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Pero el Evangelio no describe al resucitado ni cómo lo vieron. Solo hace notar un detalle: les enseñó las manos y el costado. Es como si quisiera decirnos que los discípulos reconocieron a Jesús de ese modo a través de sus llagas. Lo mismo sucedió a Tomás. También él quería ver en sus manos la señal de los clavos y después de haber visto, creyó. A pesar de su incredulidad, debemos agradecer a Tomás que no se conformara con escuchar a los demás decir que Jesús estaba vivo, ni tampoco con verlo en carne y hueso, sino que quiso ver en profundidad, tocar sus heridas, los signos de su amor. El Evangelio llama a Tomás Dídimo, es decir, mellizo, y en su actitud es verdaderamente nuestro hermano mellizo, porque tampoco para nosotros es suficiente saber que Dios existe. No nos llena la vida un Dios resucitado pero lejano. No nos atrae un Dios distante, por más que sea justo y santo. No, tenemos también la necesidad de ver a Dios, de palpar que Él resucitó por nosotros. ¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos a través de sus llagas. Al mirarlas, ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba a pesar de que estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Este es el camino, es entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, podemos considerarnos y llamarnos cristianos y hablar de los grandes valores de la fe, pero, como los discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda. Tomás, después de haber visto las llagas del Señor, exclamó: Señor mío y Dios mío. Quisiera llamar la atención sobre este adjetivo que Tomás repite: mío. Es un adjetivo posesivo, y si reflexionamos podría parecer fuera de lugar atribuirlo a Dios. ¿Cómo puede Dios ser mío? ¿Cómo puede hacer mío al Omnipotente? En realidad, diciendo mío, no profanamos a Dios, sino que honramos su misericordia, porque Él es el que ha querido hacerse nuestro. Y como en una historia de amor le decimos: te hiciste hombre por mí, moriste y resucitaste por mí, y entonces no eres solo Dios, eres mi Dios, eres mi vida. En ti he encontrado el amor que buscaba y mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Dios no se ofende de ser nuestro, porque el amor pide intimidad,
la misericordia suplica confianza. Cuando Dios comenzó a dar los 10 mandamientos, ya decía: yo soy el Señor tu Dios. Y reiteraba: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 5. He aquí la propuesta de Dios, amante celoso, que se presenta como tu Dios. Y la respuesta brota del corazón conmovido de Tomás: Señor mío y Dios mío. Entrando hoy en el misterio de Dios a través de las llagas, comprendemos que la misericordia no es una entre otras cualidades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y entonces, como Tomás, no vivimos más como discípulos inseguros, devotos pero vacilantes, sino que no nos convertimos también en verdaderos enamorados del Señor. No tengamos miedo a esta palabra, enamorados del Señor. ¿Cómo saborear este amor? ¿Cómo tocar hoy con la mano la misericordia de Jesús? Nos lo sugiere el Evangelio cuando pone en evidencia que la misma noche de Pascua, lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue dar el Espíritu para perdonar los pecados. Para experimentar el amor hay que pasar por ahí, dejarse perdonar. Me pregunto a mí y a cada uno de vosotros: ¿me dejo perdonar? Para experimentar ese amor se necesita pasar por esto. ¿Me dejo perdonar? Pero, Padre, ir a confesarse parece difícil. ¿Por qué nos viene la tentación ante Dios de hacer como los discípulos en el Evangelio, atrincherarnos con las puertas cerradas? Ellos lo hacían por miedo y nosotros también tenemos miedo, vergüenza de abrirnos y decir los pecados. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender la vergüenza, de no considerarla como una puerta cerrada, sino como el primer paso del encuentro. Cuando sentimos vergüenza debemos estar agradecidos. Quiere decir que no aceptamos el mal y esto es bueno. La vergüenza es una invitación secreta del alma que necesita del Señor para vencer el mal. El drama está cuando no nos avergonzamos ya de nada. No tengamos miedo de sentir vergüenza. Pasemos de la vergüenza al perdón. No tengáis miedo de sentir vergüenza. No tengáis miedo. Existe en cambio una puerta cerrada ante el perdón del Señor, la de la resignación. La resignación es siempre una puerta cerrada. La experimentaron los discípulos que en la Pascua constataban amargamente que todo había vuelto a ser como antes. Estaban todavía allí en Jerusalén, desalentados. El capítulo Jesús parecía terminado y después de tanto tiempo con él nada había cambiado, se resignaron. También nosotros podemos pensar: soy cristiano desde hace mucho tiempo y sin embargo en mí no cambia nada. Cometo siempre los mismos pecados. Entonces, desalentados, renunciamos a la misericordia. Pero el Señor nos interpela: ¿no crees que mi misericordia es más grande que tu miseria? ¿Eres reincidente en pecar?
sé reincidente en pedir misericordia y veremos quién gana. Además, quien conoce el sacramento del perdón lo sabe, no es cierto que todo sigue como antes. En cada perdón somos renovados, animados, porque nos sentimos cada vez más amados, más abrazados por el Padre. Y cuando siendo amados caemos, sentimos más dolor que antes. Es un dolor benéfico que lentamente nos separa del pecado. Descubrimos entonces que la fuerza de la vida es recibir el perdón de Dios y seguir adelante, de perdón en perdón. Así es la vida, de vergüenza en vergüenza, de perdón en perdón. Esta es la vida cristiana. Además de la vergüenza y la resignación, hay otra puerta cerrada, a veces blindada, nuestro pecado, el mismo pecado. Cuando cometo un pecado grande, si yo con toda honestidad no quiero perdonarme, ¿por qué debe hacerlo Dios? Esta puerta, sin embargo, está cerrada solo de una parte, la nuestra, que para Dios nunca es infranqueable. A Él, como enseña el Evangelio, le gusta entrar precisamente con las puertas cerradas, lo hemos escuchado, cuando todo acceso parece bloqueado. Ahí Dios obra maravillas. Él no decide jamás separarse de nosotros, somos nosotros los que le dejamos fuera. Pero cuando nos confesamos, acontece lo inaudito. Descubrimos que precisamente ese pecado que nos mantenía alejados del Señor se convierte en el lugar del encuentro con Él. Ahí, el Dios herido de amor sale al encuentro de nuestras heridas y hace que nuestras llagas miserables sean similares a sus llagas gloriosas. Existe una transformación. Mi llaga miserable se parece a sus llagas gloriosas, porque Él es misericordia y obra maravillas en nuestras miserias. Pidamos hoy, como Tomás, la gracia de reconocer a nuestro Dios, de encontrar en su perdón nuestra alegría, de encontrar en su misericordia nuestra esperanza.